Bien, ya hemos quedado en estas citas de Pilar Primo de Rivera. Creo que es una buena muestra de cuál era la mentalidad de la época. La influencia de Pilar Primo de Rivera fue muy grande, ¿vale? Porque era la jefa, la directora de la sección femenina de Falange, a la cual bueno, gran parte de las niñas de la población española durante el franquismo, pues formó parte de ella. Dice aquí más citas de ella. No hay que ser una niña empachada de libros, que no sabe hablar de otra cosa. No hay que ser una intelectual, aconsejaba Pilar. No tomes el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. Bueno, en fin. A mí lo que quizás me interesa más es la ironía o la curiosidad de que Pilar Primo de Rivera era en gran medida lo contrario de lo que ella abogaba por lo que tenía que ser la mujer en España, porque Pilar Primo de Rivera era una mujer que no estaba casada, que era proactiva, ¿no? Que casi que tenía cogidas las riendas de su propia vida, ¿no? Y lo que hacía era aconsejar que se fuera lo contrario, ¿no? Es curiosa esa, no sé, no sé cómo llamarlo, y esa ironía de la vida. Entre 1937 y el 77, 3 millones de mujeres de entre 17 y 35 años hicieron el servicio social. Una suerte de mili femenina que suministraba mano de obra gratuita en hospitales, comedores y otras instituciones. Bueno, tercer elemento así que nos habla de cómo se estaba socializando a España bajo las ideas tradicionales, autoritarias del franquismo, es este sindicato de estudiantes universitarios, que fue el intento del franquismo de hacer que los sindicatos, vamos, perdón, que los estudiantes universitarios estuvieran de acuerdo y no se opusieran a las ideas del franquismo. Inicialmente funciona más o menos bien, se obligaba en gran medida a que los estudiantes formaran parte de este sindicato estudiantil de universitarios. Lo que pasa es que a partir de los años 50, cuando empiece a haber un aperturismo, cuando empiece a verse cómo Europa tenía una situación vital mucho mejor, pues los estudiantes universitarios van a ser los primeros que van a reclamar más derechos. Bueno, y ahora, primeras manifestaciones de oposición. Estoy intentando hablar de los tres epígrafes a través de este primer periodo del franquismo, ¿vale? Antes de que empiece el desarrollismo, antes del año 57. Dentro de la oposición al régimen franquista tenemos que hablar en este periodo de dos tipos de oposición. Una, la monárquica. El hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, que tenéis ahí la fotografía, al inicio de la posguerra va a intentar presionar desde Inglaterra para que se defienda que él tiene que ser nombrado rey en España. Podría haber funcionado, no era una idea alocada. Tenía su sentido que un país como el Reino Unido presionara e intentara obligar al franquismo a que se nombrara un rey en España, más aún cuando Franco entendía que España era un reino. La cosa es que sus propuestas van a ser rechazadas. El año 45 publica un manifiesto de Lausana, pero bueno, Franco no va a aceptarlo porque el que se nombrara un rey en España habría implicado que Franco hubiera perdido poder. Pero, como ha fracasado en sus intentos, el año 48, que ya han pasado 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, don Juan plantea que, bueno, pues si Franco no va a nombrarme rey, pues tengo que buscar una alternativa. Y esa alternativa va a ser buscar una vía de negociación con Franco para que el hijo de don Juan, Juan Carlos, el príncipe, se empiece a formar en España, ¿vale? Estudie en España y sea un poco el pupilo de Franco para que más adelante Franco le nombre su sucesor, ¿vale? A Juan Carlos de Borbón, que ya está aquí en España, en San Censo, para disfrutar de sus regatas. Bueno, y luego tenemos la oposición popular. Eso sería la parte monárquica, pero luego también entre el pueblo hubo oposición. Y bueno, nosotros lo vamos a resumir en el maquis, ¿vale? El maquis. Mi abuelo, por ejemplo, no luchó en la guerra civil, pero le tocó, porque no llegaba por edad, pero le tocó irse a los Pirineos a luchar contra el maquis. ¿Y qué era el maquis? Bueno, pues son anarquistas, comunistas, socialistas, son gente que está dispuesta a luchar por las armas como una especie de resistencia, una especie de milicia que está en la frontera con Francia, sobre todo, y que lo que hacían era, bueno, pues por intentar aguantar, vivir en la montaña, escondidos, vivían en cuevas o vivían en lugares inaccesibles, remotos, porque ellos entendían que si conseguían estar bastante tiempo oponiéndose y resistiendo a la dictadura, eso podía hacer que en el futuro, o que en un futuro cercano, hubiera revoluciones en España, por ejemplo en Barcelona o en el País Vasco o en otros núcleos industriales, que apoyaran al maquis.
Es decir, ellos querían como resistir para ver si había un sentimiento popular antidictatorial que se levantara contra Franco. Lo que pasa es que eso no va a funcionar y para el año 48 el maquis va a estar prácticamente eliminado. La Guardia Civil, el ejército, fueron destacados a la frontera con Francia, a las montañas de los Pirineos, para que acabaran con ellos. Muchas de estas personas fueron gente que cuando acabó la Guerra Civil Española fueron a Francia y en Francia se dedicaron a luchar en la resistencia francesa contra los nazis. Y acabada la victoria contra los nazis, van a España a luchar contra Franco. Bueno, estaban prohibidas, pero hubo algunas huelgas. Lo que pasa es que fueron bastante pequeñas, ¿vale? No tuvieron un seguimiento real, ni desde las fábricas ni desde los estudiantes universitarios. Esto es lo que pone aquí, que los promotores aspiraban a que esto desembocara en un levantamiento general del país contra el régimen de Franco. Bueno, eso no pasó, ni mucho menos. Y igual pasó con la protesta universitaria, pese a que en el epígrafe sí que os he mencionado unas protestas que hubo en el año 56, pero claro, en el año 56 estamos hablando de otro periodo, ya no es la posguerra explícitamente, está ya a puntito de empezar el desarrollismo. Esto ocurrió sobre todo en Madrid y se debió a que varios de los profesores universitarios de Madrid, gente más formada, bueno, pues van a hacer críticas explícitas al régimen que va a obligar a que el régimen cierre la Universidad de Madrid durante un año y varios de los profesores van a ser detenidos. Bueno, pero estos simplemente son movimientos bastante pequeños, ¿vale? Y luego, por último, hay que hablar del gobierno de la República en el exilio. Después de que acabara la guerra civil, el gobierno de la República, que estaba, acordados, en Cataluña, primero había ido a Valencia, luego fue a Cataluña, cruzan la frontera hacia Francia y se van a ir al exilio, sobre todo a México. Y va a haber un gobierno de la Segunda República en el exilio, durante la dictadura de Franco. Pero también va a haber un gobierno en el exilio de la comunidad autónoma de Cataluña y de la comunidad autónoma del País Vasco, ¿vale? De los tres, de la Segunda República, de Cataluña y del País Vasco. ¿Y qué se encargaban de hacer? Bueno, pues lo que hacían era, sobre todo, negociar, intentar llevar a cabo relaciones diplomáticas con otros países del mundo para intentar recordar que, oye, la República era un régimen constitucional, el régimen de Franco se basa en un golpe de Estado, más o menos intentar mantener la idea de que la dictadura no se puede blanquear, ¿no? Como que es algo que tiene que mantenerse la idea de que no está, que no es legal, ¿vale? Que se basa en un golpe de Estado. Y con eso ya estaría. Y ahora ya vamos al siguiente periodo, que es el desarrollismo. Bueno, los epígrafes no los apuntéis porque ya os los he publicado en el Classroom. El 11.2 es política económica y sociedad, y en el epígrafe que ya os lo presenté ayer, lo que yo he hecho ha sido poner sociedad y economía, primer periodo del régimen dictatorial hasta el año 57-59, y luego he hablado de economía en el desarrollismo, y luego he hablado de sociedad en el desarrollismo, ¿vale? Ese es el epígrafe 11.2. Y en el 11.3 es la oposición a la dictadura. Entonces he empezado hablando de todo esto que acabo de contar ahora, del maquis, de los monárquicos que decían que don Juan de Borbón tenía que ser el rey de España, primeras huelgas no muy secundadas, pero claro, luego hay que hablar ya de la oposición que va a ocurrir durante el desarrollismo, durante los años 60, que ahí ya también está en el epígrafe que os he subido, y luego en el 11.3 es hablar ya del final del franquismo, crisis del franquismo del 73 hasta la muerte de Franco. Bien, así que voy a empezar por la parte de economía, ¿vale? Desde el año 57, Franco va a cambiar el gobierno y va a cambiar la manera de llevar a cabo el gobierno, porque va a incluir como ministros de economía o de cuestiones que tienen que ver con economía a gente que no está ahí solo por su ideología, sino que están ahí porque están bien formados. ¿Dónde puede conseguir Franco este tipo de personas formadas y que sean afines al franquismo? En el Opus Dei. Vale, a partir del año 57 es cuando el Opus Dei empieza a introducir a sus tecnócratas, lo que se llamaron los tecnócratas. Tecnócrata se refiere a que son gente que, en teoría, no hacen política ideológica, sino que intentan gestionar, ¿vale? Ellos son más gestores, son técnicos, sin discurso ideológico, con un interés prioritario en la eficacia técnica y económica, ¿vale? Esa es la clave del cambio. Ahora, ¿por qué Franco decide incorporar a los tecnócratas? Pues porque la situación no era buena.
España, pese a que desde el año 53 y desde el año 55 vuelva a recuperar las relaciones internacionales, recordad, el año 55 España se incluye en la ONU, año 53 se firma un nuevo concordato con el papado, se lleva a cabo una negociación con Estados Unidos para que ofrezcan ayuda económica a cambio de que puedan tener bases militares. Bueno, pues eso realmente no hizo que la economía española despegara, porque España estaba muy atrasada y las economías atrasadas, poco desarrolladas técnicamente, pues no suelen funcionar muy bien económicamente, porque tú lo que haces es vender productos no elaborados. ¿Qué podría ofrecer a España al mundo? Pues España al mundo puede vender. Yo os recomiendo que más me escuchéis a que toméis mucha nota de lo que está aquí. Bueno, España, ¿qué puede ofrecer? Pues puede ofrecer materias primas, ¿no? Puede ofrecer a lo mejor madera, o puede ofrecer trigo, puede ofrecer naranjas, puede ofrecer, yo qué sé, carbón de mala calidad, ¿no? Cosas no muy elaboradas. ¿Y qué es lo que importa a España? España importa maquinaria, España importa transportes, pues trenes, transporta coches, transporta materias ya elaboradas, ¿no? Las cuales tienen un valor añadido mucho mayor. Es decir, entonces, la balanza comercial, la relación entre importación y exportación, lo que tú vendes y lo que compras, sale muy mal parada para España. Porque lo que España vende tiene muchísimo menos valor que lo que importa. ¿Y de dónde sacas el dinero para comprar más de lo que vendes? Pues de endeudarte, ¿no? Entonces España se estaba endeudando a un ritmo muy, muy malo que hacía que encima la población viera que su capacidad económica descendía porque había inflación. Y el franquismo, bueno, pues no era tonto, ¿vale? Entonces sabían que esa situación era insostenible, que la gente, si veía que había inflación y que su nivel económico descendía, la población iba a enfadarse. Entonces, lo que se buscó como solución fue incluir a los tecnócratas. ¿Y qué hacen los tecnócratas? Bueno, pues en el año 59 hacen un plan, que tenéis que saber el nombre, Plan de Estabilización del año 59. El plan de estabilización era una serie de medidas, que no nos vamos a meter a explicar, era una serie de medidas que lo que buscaban era que de momento España al menos frenara la inflación. Es decir, que al menos no siguieran perdiendo poder adquisitivo las personas, por lo menos a largo plazo. Estabilizar los precios, flexibilizar la actividad económica nacional, es decir, quitar leyes que hagan que haya demasiadas trabas económicas, permitir que haya mejor, bueno, que la economía funcione mejor, básicamente, que haya menos papeleo que hacer, que haya menos controles. Recordad que os conté ayer que si tú, por ejemplo, eras un constructor y necesitabas cemento, había muy poco cemento en España, ¿cómo podías conseguir cemento? Llevándote muy bien con el gobernador civil, para que, como te llevas bien con él, a través de la corrupción, él te consiga ese cemento, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿cómo puedes evitar que ocurran? Quitando de en medio esos controles económicos, ¿no? Haciendo que no solo el gobernador civil controle el cemento, liberalizándolo. Bueno, pues es una de las cosas que hacen los tecnócratas. Liberalizar las relaciones económicas con el exterior también. Bueno, los efectos inmediatos de esto son malos, porque ¿qué ocurre? Que si una empresa se puede únicamente sustentar por el proteccionismo y le quitas el proteccionismo, pues no es capaz de competir económicamente. Entonces esa empresa entra en ruina. Pero es que a lo mejor era necesario. España necesitaba purgar esas empresas que solo podían mantenerse gracias al proteccionismo del Estado español. Entonces, una vez que se purgara esa producción económica tan poco eficiente, ya podías empezar a renovar, a modernizar España, ¿vale? Esa es la idea del plan de estabilización. Entonces, resultados inmediatos traumáticos, disminuyen los salarios de la gente, muchas empresas que no eran rentables quiebran, aumenta el paro, mal. Pero era el precio inevitable que debía pagarse para sacar la economía española del callejón sin salida en que se encontraba. Bueno, entonces, ahora, una vez que han creado ese plan de estabilización, se hace una nueva herramienta para poder promover la modernización. La economía española estaba muy por debajo de la media europea, era necesario un nuevo impulso. ¿Y cuáles? Los planes de desarrollo, ¿vale? Hay 3 planes de desarrollo en la historia del franquismo. ¿Qué es un plan de desarrollo? Bueno, pues esto se hace hoy día en China, por ejemplo, en la China comunista o en la Corea del Norte comunista o en la Unión Soviética había planes de desarrollo. Y también los hubo en el franquismo. Un plan de desarrollo es cuando tú dices que de aquí a 4 años, en el caso del franquismo, se necesita, por ejemplo, producir tantas toneladas más de trigo, o se necesita producir tantas toneladas más de acero,
o se necesita producir tantos miles más de coches. Pero es que eso no lo decide el mercado, ¿no? No es el mercado en sí mismo el que, a medida que la competencia funcione, establecerá si una empresa va mejor o peor, ¿no? Sino que es el Estado el que decide cómo dirigir la economía. Por eso es propio de un sistema totalitario, por eso ocurre solo en China, Corea del Norte, la Unión Soviética o el franquismo. Bueno, entonces eso tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos positivos, negativos. Lo curioso de esto es que esos planes de desarrollo los cogieron de Francia, ¿vale? Era copiar un modelo francés. Consistía en programar de forma general la economía del país durante un periodo determinado. El Estado fijaba los objetivos e indicaba a los empresarios privados el camino para alcanzarlos, ofreciéndoles ventajas fiscales y económicas si se ajustaban a las directrices marcadas. Es decir, yo como Estado sé que en mi país necesita más trigo o sé que mi país necesita mucho más trenes. Entonces yo pongo el objetivo de que dentro de 4 años se haya hecho. ¿Y cómo luego consigo que eso ocurra? Pues ofreciendo ventajas a las empresas que me ayuden a hacerlo. Ventajas que ahora vamos a ver. Bueno, si las empresas aceptaban las condiciones, obtenían ventajas fiscales, financieras, laborales. ¿Y dónde las consiguen? Bueno, pues para eso se hacen los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo son ciudades concretas en las que se permite promover esos planes económicos. Es decir, yo, que soy de Valladolid, en Valladolid es que se ve clarísimamente. Valladolid se eligió como el polo de desarrollo en el que se construyeran coches y neumáticos con empresas francesas. Ahí está la Renault y ahí está Michelin. Y esa es la razón por la que Valladolid tiene más población respecto a como lo que tenía antes. Porque el franquismo decidió que iba a ser un polo de desarrollo de producción de coches y neumáticos. Y ya está. Ellos ponían ese objetivo y ofrecían ayudas económicas. Entonces viene Renault y dice, ah, mira, pues yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué ventajas me das? ¿Qué ventajas te doy? Pues a lo mejor te hago que tengas que pagar menos impuestos que si pusieras esta misma fábrica en otra ciudad. O vas a conseguir que parte del salario de tus trabajadores lo va a pagar el Estado, no lo vas a pagar tú, ¿vale? Es como ayudar a ciertas empresas para que sea más atractivo establecerse en ciertas ciudades. ¿Por qué hacen esos polos de desarrollo? Bueno, pues porque España era muy desigual. Desde el siglo XVIII habíamos visto que las mesetas estaban perdiendo población, ¿no? Necesitaban que las mesetas se dejaran de despoblar. Y la forma de hacerlo es eso, es hacer esos polos de desarrollo. Bueno, ciudades que son polos de desarrollo. La Coruña, Vigo, vamos a verlas en el mapa mejor. ¿Las ciudades? No, ni de broma. No, no. En el epígrafe creo que no he puesto ni una. En el epígrafe que he puesto yo. Bueno, los polos de desarrollo, como os digo, son elecciones, son ciertas ciudades elegidas para que el desarrollo económico sea un poco más proporcionado. Que no se desarrolle, por ejemplo, solo Cataluña, o solo el País Vasco, o solo Madrid, sino que también se desarrolle pues León, Burgos, Valladolid, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga. ¿Bien? ¿Me seguís, no? ¿Se entiende más o menos qué son esos los polos de desarrollo? Bien. Ahora, el resultado de esas medidas de los tecnócratas fueron muy positivas a lo largo de los años 60. Datos que podemos saber para memorizar, para decir en el examen. La renta per cápita aumenta en más del doble en 10 años. Eso es una barbaridad, ¿vale? Eso es un éxito económico tremendo. La tasa de crecimiento anual del Producto Nacional Bruto solo fue superada en el mundo por Japón, que Japón en esta época se llegó a creer que iba a superar a Estados Unidos como principal potencia económica en el mundo, lo que pasa es que luego no ocurrió. Se emprendió una modernización de todos los sectores económicos. Bueno, entonces realmente es muy exitoso, ¿vale? Los planes de desarrollo fueron muy exitosos para el franquismo. A ver, si miramos este gráfico, por ejemplo, la línea azul es Producto Nacional Bruto per cápita en dólares. Si veis, entre los años 40 y 50 casi no crece, ¿no? Entre los años 50 y 60 crece, pero muy poquito. Crece un poquitín al principio, ¿no? Al inicio de retomar relaciones comerciales con el mundo. Luego, en los últimos años, baja. ¿Qué ocurre? Plan de estabilización, ¿vale? Plan de estabilización, baja. Pero a partir de los años 60 el crecimiento es brutal. Bueno, ¿Qué opinión pública tuvo la gente cuando al principio aquellas decisiones eran las tenían que se no se podía opinar mucho. ya, pero
La prensa estaba controlada, no había libertad de prensa, había censura. La libertad de prensa llegará en los años 60. Bueno, la modernización económica llega a todos los sectores: agricultura, sector secundario o industria, y también empieza el sector terciario, el cual en España prácticamente no se había desarrollado previamente. El sector primario, la agricultura, bueno, pues llega, empiezan a poderse permitir comprar maquinaria, por ejemplo, o se pueden empezar a permitir el comprar fertilizantes, que era una novedad de esta época, de este periodo. Sector secundario. Bueno, pues las industrias que más se van a desarrollar son el automóvil, el metal en el País Vasco, sobre todo, y la industria química, las cuales son clave para cualquier país si se quiere empezar a desarrollar. La industria química es casi la industria siderúrgica, es la del metal, y la industria química son la clave para que se puedan desarrollar otras industrias, porque necesitas una serie de materiales y de recursos que te van a fabricar para que tú luego puedas fabricar otras cosas. Bueno, el automóvil, y el automóvil en más concreto el 600, el SEAT, va a ser el símbolo de la mejora del nivel de vida. Las pelis de esta época lo muestran muy bien. La familia feliz que se puede comprar un coche, eso era increíble. Pero no todo el mundo se la podía comprar. Mis abuelos, por ejemplo, nunca se pudieron comprar un coche, ninguno de los dos, ni por parte de madre ni de padre. Iban en bici. Bueno, y el sector terciario. Quizás el sector terciario es el más importante. Se empieza a promover el turismo, ¿vale? El turismo. El turismo va a ser casi la clave de la modernización social y de la modernización económica, porque van a venir gente de países mucho más ricos que España, con una buena capacidad adquisitiva, con monedas que valen mucho más que la peseta, y van a gastárselo en España. Eso hace que España reciba dinero extranjero de mucho más valor, lo cual ayuda a que ese dinero luego tú lo puedas reinvertir en otras cosas. Hablamos antes del problema de la balanza económica, ¿no? Que se gastaban más en comprar cosas del extranjero que lo que tú vendías. Pues el turismo ayuda a arreglar esa balanza económica, porque de repente empiezan a ingresar dinero a través del turismo. Bueno, sabéis que es un turismo que, bueno, España intenta hoy cambiarlo, ¿no? Porque es un turismo barato, de costas, de hoteles a mansalva, ¿no? Que además cuidan muy poco el medio ambiente. Por ejemplo, el mar Menor es un mar que ha sufrido un montón, un mar interior que ha sufrido un montón por el poco cuidado que se tenía por el medio ambiente en esta época. Porque lo que importaba era conseguir dinero, no importaba cuidar el medio ambiente en esa época. Bueno, y ahora, aspectos negativos, ¿vale? Eso es lo positivo. Ahora, aspectos negativos. 3. Grandes desequilibrios regionales. Los polos de desarrollo, aquellas ciudades que se eligen como polos de desarrollo, crecen mucho, y eso está muy bien. Pero aquellos que no, se quedan atrasados, ¿vale? Se van a quedar todavía más atrasados. Extremadura, bueno, gran parte de Extremadura, hay partes de Andalucía, del interior, partes de Castilla-La Mancha, desde luego, Zamora, Salamanca, Soria, zonas que no son elegidas como polos de desarrollo, se quedan atrás. Luego, se opta por un modelo de crecimiento acelerado, en el que primaba invertir en la maquinaria. ¿Y qué pasa cuando compras maquinaria? Pues que produces mucho más barato, pero también tienes menos manos de obra. Es decir, hay más paro. Se crea más paro. Entonces, la consecuencia va a ser la emigración. El clásico del hombre joven de esa época, o también mujeres jóvenes, que se iban a Francia, a Suiza, a Alemania, a trabajar, cuando todavía eran jóvenes. Y luego ya volvían con dinero ahorrado, y aquí en España ya se compraba una casa o podían estudiar, ¿no? A lo mejor volvían con una formación técnica que en España tenía mucho valor, se había ido a trabajar en una fábrica, por ejemplo. Entonces, eso es, en cierta medida, es negativo, ¿vale? Porque la gente estaba obligada, porque no había trabajo en España. Pero va a tener también cosas positivas, porque la gente que emigraba a esos países de Europa, parte del dinero que ganaban lo enviaban a España para sus familias. Entonces, España va a recibir dinero extranjero, lo cual hace que España sea más rica y tenga más dinero para poder reinvertir en otras cosas, ¿vale? Eso está puesto en el epígrafe que os he subido. Bueno, economía durante el franquismo. ¿Qué zonas vieron crecimiento? Pues la zona de León, Burgos, Valladolid, la costa cantábrica, Galicia, la costa del Levante, desde luego.
Pero ¿qué pasa con el interior? Extremadura, Ávila. Bueno, como podéis ver, esas son las zonas que se vieron menos desarrolladas durante el franquismo y lo sufren hoy día. También, no he mencionado antes, lo siento, cuando hablamos de modernización de los sectores económicos, también tenemos que hablar de la modernización de la población activa. Es decir, cada vez va a haber menos gente trabajando en el sector primario, mirad en el año 60, 44%, en el año 70, solo un 29%, y crece el porcentaje de población activa de otros sectores más desarrollados y que dan más valor añadido, que son el secundario y el terciario, ¿vale? Que eso no lo he mencionado antes. El último. La balanza sigue siendo deficitaria. Esto es como el problema que llevamos viendo desde Felipe II, ¿no? Desde Carlos V incluso. En gran medida, más de la mitad del valor de las importaciones eran productos imprescindibles y caros. Petróleo principalmente. ¿Qué va a pasar en el año 73? Crisis del petróleo, y España es una economía débil, dependiente, y lo va a sufrir muchísimo. El déficit comercial solo se va a poder compensar gracias a inversión de capitales extranjeros, recepción de remesas de los inmigrantes, es decir, gente que iba a Europa y enviaba dinero a España, y entrada masiva de divisas a través del turismo. Bueno, eso fue lo que salvó a la economía española, ¿vale? Esas tres cosas. Bueno, aquí tenemos un montón de gráficos, no me da tiempo a comentarlos todos. Bueno, y entonces nos quedaría ahora plantearnos si fue, bueno, pues no sé qué es lo que pasó durante el desarrollismo, ¿no? Entonces, algunas preguntas que son del libro, dice, ¿se debió a unos acertados planes de desarrollo? Es decir, ¿el mérito está en los tecnócratas? ¿O quizás fue más una consecuencia de que la economía mundial estaba creciendo y como consecuencia el que España justo se incluya como un país en el que se puede invertir hace que España sea un país muy atractivo para invertir y entonces crezca la economía española? Bueno, pues tendríamos que decir las dos cosas, ¿vale? Si no hubieran existido los tecnócratas, por mucho crecimiento económico que hubiera en los 60, España no habría crecido. Bueno, cambios demográficos, sociales y de mentalidad. Ahora, como consecuencia de este desarrollo económico, también va a cambiar la sociedad española. Antes de hablar de lo que está aquí, en el libro de texto, perdón, en el epígrafe que se ha subido a lo virtual, os pongo que algunos de los tecnócratas, López Rodó se llamaba, pero había más, decían, aseguraban, ellos estaban seguros de que si la población española conseguía un nivel de riqueza más o menos similar al que hubiera en algunos países europeos, no estilo Alemania, pero a lo mejor el estilo de Irlanda o bueno, otros países que estuvieran en mejor situación que España, pues la población española iba a estar contenta y entonces, aunque se muera Franco, el franquismo va a seguir, ¿vale? Porque para ellos no era solo importante el presente, sino también el futuro. Se empezaron a plantear si ese régimen iba a perdurar en el tiempo. Entonces ellos creían que la clave de que el franquismo pudiera perdurar en el tiempo era que la población española fuera más rica, ¿vale? Que dejara de ser pobre. Pero esa afirmación es muy dudosa, porque cuando hay liberalización económica suele haber también liberalización ideológica. Porque cuando la gente aumenta su poder adquisitivo, empieza a formarse más. Y cuando la gente se forma más, es más crítica. Y cuando es más crítica, tiende a exigir más. Entonces, cuando el franquismo consiga que su población crezca en el nivel adquisitivo, se va a encontrar que mantener a España como un país autoritario en el que no había libertad ideológica era imposible, ¿vale? Era imposible. Porque la gente ya estaba reclamando que España pudiera ofrecerles esa libertad de pensamiento, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hablar. Bueno, cuando hablamos de desarrollismo económico en los años 50, 60, 59 hasta 73, hay que hablar del éxodo rural, ¿vale? La gente va a dejar de vivir en el campo y se va a ir a vivir a las ciudades donde hay fábricas. Pero claro, se van a las que tienen nuevas fábricas, se van a los polos de desarrollo, son los lugares donde van a ir a trabajar. Bueno, más de 3 millones de personas van desde zonas rurales a regiones más pobres, zonas industriales, zonas de polos de desarrollo y focos turísticos, donde se necesitaba esa mano de obra. Ahora, ¿qué ocurre? Que ocurre muy rápido, ¿vale? Las ciudades van a recibir una cantidad de población brutal y las ciudades no están preparadas para ello, no hay casas para la gente.
Entonces, la forma en la que se van a hacer esos barrios es lo más barato posible. Con lo cual se van a dar situaciones de chabolismo, infravivienda, ¿vale? Las ciudades no estaban preparadas para eso. A ver, este mapa pone la dirección en la que la gente emigraba. Si veis desde las mesetas, lo que hay es, y desde Andalucía, lo que hay es un viraje hacia Madrid o hacia las zonas de la Costa del Sol o hacia País Vasco o hacia Cataluña. ¿Vale? Las zonas donde se pide mano de obra. Luego también tenemos la inmigración exterior, que no voy a hablar más de ella porque ya la he contado. Simplemente el número, más de 1,5 millones de españoles van a Francia, Alemania, Suiza. Bueno, esos españoles luego querrán volver, ¿vale? Es una emigración con retorno, no es para quedarse a vivir allí, sino que luego vuelven a España. Y luego, lo último, España se va a modernizar en su estructura poblacional. Significa que cada vez hay más gente viviendo en las ciudades, cada vez hay menos gente trabajando en el campo, cada vez hay más gente trabajando en la industria y en el sector terciario o de servicios. Bueno, ellos creían desde el franquismo que se iba a poder crear una clase media. Lo que pasa es que la clase media que se pudo llegar a construir durante el franquismo no era suficientemente fuerte como para que estuviera 100% a favor del régimen de Franco, ¿vale? De la dictadura. Bueno, mejoran, por ejemplo, la alimentación, es el momento en el que España puede superar la posguerra, aumenta la construcción de viviendas, pero sin una adecuada planificación y siempre con fines especulativos. Dice, aquí otros inconvenientes son que las casas son de una calidad no muy buena y que se empiezan a crear ciudades dormitorio. Una ciudad dormitorio es una ciudad que no tiene servicios. Son ciudades como, bueno, pues son los Leganés, los Móstoles, pero son otras ciudades también, ¿vale? No solo ocurre en Madrid. Llobregat, bueno, todas esas zonas lo que tienen son nuevas casas, pero no tienen los servicios necesarios para que la gente que vive allí pueda tener una vida en la que estén a gusto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ese tipo de gente va a empezar a moverse para criticar el sistema, ¿vale? Porque quieren participar en arreglar sus problemas al final y para eso lo que necesitas es una cierta liberalización, una cierta democratización. Bueno, sí, bueno, esto quizás hay que mencionarlo. Es también el momento en el que en el franquismo empieza a introducirse la sociedad de consumo. La sociedad de consumo llevaba existiendo en Estados Unidos desde los años 20. Desde los años 20, así que han pasado 40 años para que llegue a España. Pero además, estamos hablando de que esa sociedad de consumo solo llega a las clases acomodadas, que no son la mayoría de la población. ¿Dónde se ve la sociedad de consumo? Bueno, pues en el poderte comprar automóviles, poderte comprar electrodomésticos para el hogar, por ejemplo, ese tipo de compras. Por ejemplo, el teléfono. Hay muchas familias que no llegaron a tener teléfono hasta los años 80, incluso años 90. Lo que pasa es que vemos que hay cierta parte de la población que empieza ahora a podérselo permitir, ¿vale? Es el inicio de eso. En España no lo había habido hasta ahora, hasta este momento. Y ahora, que llegara el turismo a España, al franquismo es como introducirle un caballo de Troya. Porque que llegue el turismo significa que llega gente a España con ideas muy distintas, porque vienen de países democráticos. Entonces esa gente que empieza a llegar a España empieza a introducir nuevas ideas. En cosas tan sencillas como por ejemplo la moda, ¿vale? O el bikini. En la España de Franco va a haber debate sobre cómo en las zonas de playa la gente que viene de Europa viste de una manera demasiado escandalosa para lo que estaba bien visto en España. Entonces, en cosas que a lo mejor resultan un poco nimias, ¿vale? Como mínimas, pequeñas, realmente es cuando empieza a introducirse una nueva forma de pensar en España. Y empieza a haber un cine, que es el cine este de Landa, del español que va en moto y se intenta ligar a la rubia sueca. Este tipo de cine, que es, bueno, es gracioso en cuanto a que, gracias a Dios, eso hoy día ya no está bien visto. En esa época, bueno, en fin. Pero eres un cine que empieza a introducir nuevas formas de pensar, ¿vale? Empieza a hacer ver que se puede vivir de otra manera, ¿vale? Entonces la población española va a empezar a plantearse que tienes derecho a tener tus propias ideas, a tener tus propios gustos, a poder reclamar vivir de una manera distinta, en una sociedad como la española en la que ni siquiera había libertad de prensa, ¿vale?
Entonces, este desarrollismo va a obligar casi, va a forzar al régimen a, por ejemplo, crear una nueva ley de prensa. En el año 66 se hará una nueva ley de prensa que permite que no haya censura previa. Bueno, creciente número de turistas y también los españoles que emigraban fuera. Esos españoles que se van a otros países ven que en Alemania existe la democracia, en Suiza existe la democracia. Si vuelven a España, ya vuelven contaminados de esas ideas. Bueno, entonces el resultado, surgir una nueva mentalidad opuesta a la conservadora. Es cuando empieza a haber una crítica, ¿vale? Una posibilidad de choque. Antes no existía esa posibilidad de choque. No se podía pensar de una manera distinta. Afán de libertad moral, cultural y política. Bueno. Ahora, esta ley de prensa que os contaba antes que quita la censura es del año 66, es de Manuel Fraga. No sé si conocéis a Fraga. Espero que sí, a algunos suene. Fraga es uno de los fundadores, si no es el fundador del PP, del Partido Popular, ¿vale? Es una de las personas que estaban dentro del franquismo y que estaban a favor del aperturismo. Porque esto va a suponer al franquismo un debate. ¿Nos abrimos y nos exponemos a que la población empiece a vernos con malos ojos? ¿O evitamos la libertad ideológica? ¿No? Entonces va a haber una división, está puesto en el epígrafe. Va a haber una división entre el búnker, que son los inmovilistas, los que creen que España no tiene que modernizarse, y los aperturistas, que son los que creen que hay que fomentar esto. Y Fraga es el mayor exponente de los aperturistas, ¿vale? Entonces, Fraga, su producto más famoso, lo que él hizo que resultó más importante fue Ley de Prensa e Imprenta del 66. Quitar la censura previa. De manera que ahora se empieza a poder publicar las ideas que tuviera la gente, ¿vale? Sin multas. Se podía seguir aplicando algunas multas, aquellas solo publicaciones que sobrepasaran unos límites autorizados por la ley. Es decir, sigue habiendo censura, pero es lo que se llama ya censura. Ay, madre mía, ¿cómo se llama? Está la censura previa, que es antes de que se pueda imprimir, hay que llevárselo al censor, que te lo apruebe y luego ya te llevas a la imprenta. Eso es lo que había antes. Ahora es una censura posterior, es decir, si tú publicas algo y le parece mal al censor, te pondrán una multa. Pero eso ya está publicado. Es distinto. Bueno, ahí se ofrecía en esa ley un mecanismo de precaución que es la consulta voluntaria. Es decir, si crees que lo que vas a publicar a lo mejor te puede llevar a una multa, lo puedes consultar para ver que te digan si te pueden poner una multa o no. Bueno, esta ley no fue bien acogida ni por los sectores más reaccionarios del franquismo, que se llaman el búnker, ni por la oposición que ve esta ley como una trampa. Es decir, pensaban que lo que Franco estaba haciendo era permitir a la gente poder opinar para así calar a aquellos que opinan distinto, ¿no? Bueno, luego, más leyes que muestran esa liberalización. Ley de libertad religiosa del 67. Reconocer todas las confesiones, lo que pasa es que, claro, en España, ¿quién va a tener una confesión distinta? En esta España que ha sido purgada desde los años, vamos, durante más de 20 años. Bueno, definitiva institucionalización del régimen, ley orgánica del Estado. Bueno, entre las leyes fundamentales, la última es esta. Y ayer os dije que esta no la íbamos a contar todavía, porque hay que contarla ya en el desarrollismo. Bueno, la ley orgánica del Estado es lo que intentó hacer el régimen de Franco para que cuando muriera Franco el régimen siguiera existiendo. Es decir, para que el franquismo sobreviviera a Franco. La idea es hacer una ley que dé una cierta idea de democracia, de nuevo. Hacer una especie de Estado de derecho, pero que en verdad no estaba cambiando tanto lo que era el franquismo. Bueno, el objetivo realmente del franquismo era poderse incluir en la Comunidad Económica Europea, que es lo que hubo antes de la Unión Europea. Lo que pasa es que fueron rechazados, porque no se permitía un régimen dictatorial, ni se permite hoy día. Bueno, esa ley orgánica del Estado, la LOE, ¿qué dice? Bueno, establecida de forma definitiva funciones y organización de las instituciones estatales. ¿Qué ocurría en el franquismo? Que todas las decisiones las tomaba Franco. Entonces, si Franco se muere, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo que hacen es intentar dejar todo atado. Y Franco tiene una frase célebre que es, no hay problema, lo he dejado todo atado y bien atado. Bueno, resultó que no, ¿vale? Porque desde la transición democrática va a ocurrir desde dentro del franquismo. Van a usarse las leyes del franquismo
para poder desarticular la dictadura y crear una nueva constitución. Bueno, nombrar un presidente del gobierno, que por primera vez aparece como un cargo separado de jefe de Estado. En el franquismo hasta ahora solo había habido jefe del Estado, no jefe de gobierno, porque se entendía que era una misma cosa. Pero claro, Franco ya empieza a tener ciertos problemas de salud. Entonces se necesita permitir hacer una fórmula legal que le haga poder elegir a un sucesor, ¿no? A otra persona que cuando él esté malito, pues pueda gobernar, pese a que Franco siga siendo el jefe del Estado. Bueno, también dice cómo se pueden sancionar y promulgar leyes, porque ¿qué pasaba? Que las leyes las promulga Franco, no había unas cortes que hicieran leyes. Convocar cortes, ejercer mando supremo de todos los ejércitos. Además, el jefe del Estado personificaba la soberanía nacional, podía vetar lo aprobado en cortes y la justicia se administraba en su nombre. Es decir, por mucho que tú estés introduciendo ciertas novedades, en el fondo sigues manteniendo que el jefe del Estado es un dictador, ¿vale? Sigue teniendo plenos poderes. Y luego, para continuar con esta modernización del régimen, en años 69 se nombra oficialmente al sucesor como jefe del Estado cuando muera Franco, que es Juan Carlos, ¿vale? Aquí le tenéis, con un Franco ya un poco viejito, ¿no? Y aquí tenéis de bien jovenzuelo a Juan Carlos, todavía no había tenido ningún problema de cadera el pobre. Bueno, se obviaba entonces al legítimo heredero, que habría sido el padre, ¿no?, de Juan Carlos, se le salta. Se obliga al sucesor a jurar fidelidad a las leyes fundamentales. Y esa es un poco una de las claves de la transición democrática. La forma de conseguir que se acabe con la dictadura va a ser hacer una octava ley fundamental que ya no estaba Franco vivo, porque ¿qué pasa? Que es que el rey había tenido que jurar esas leyes, ¿no? Entonces se quería hacer una transición legal, no una imposición de un nuevo régimen que habría quedado mal para cierta parte de la población que estaba a favor del franquismo. Ya, seguiremos.